Hola, ¿qué tal? Soy Luis Verne Caballero y soy escritor. Soy ingeniero, empresario, conferencista. Soy un geek, un loco inadaptado que le encantan las letras. Y quiero compartir contigo mis conocimientos. Soy profesor de escritura y he podido ayudar a múltiples generaciones de escritores con mi taller literario. Vamos a colaborar. Invítame a impartir un taller presencial o una conferencia en tu ciudad. Puedes adquirir algunos de mis libros en papel o en formato digital. Puedo ser tu coach literario o hacer tu uniforme de lectura. Puedes descargar mi app de Padbooks y leer libros interactivos con múltiples finales. Hay muchas cosas en las que podemos colaborar. Ese es el secreto. Juntos podemos lograr que muchas más personas puedan escribir su libro y que se enamoren de la lectura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Verne Caballero. Vamos a seguir con este tutorial de escritura. Hoy vamos a hablar de cómo crear un personaje, cómo crear esos personajes inolvidables, pero que sean personajes que realmente conozcamos. Algo muy importante es que creemos nuestra ficha de personaje. Ya hablamos anteriormente sobre ese ejercicio de las 3 características. De un personaje tienes que definir esas 3 características principales. Puede ser algo físico, puede ser un gesto, puede ser un compañero, como una mascota, por ejemplo. Pueden ser muchas opciones, pero tienen que ser 3 características muy marcadas y que lo acompañen durante toda la historia. Si tiene un tic, cualquier cosa. Y tienes que balancear los personajes con esas 3 características. Parece poco, pero créeme que simplemente con eso le van a dar forma a tu personaje. Con esas 3 vas a poder darle forma y tienes que balancearlos. Si son 2 o 3 personajes importantes, tienes que balancearlos. Si uno es miedoso, que el otro sea muy atrevido. Si uno habla mucho, que el otro hable menos. O sabes que los dos tienen que hablar mucho. No sé, tú tienes que balancearlos pensando en cómo van a aportar a la historia. Ok, eso es lo de las 3 características, pero tenemos que hacerlo algo mucho más profundo. El que definas a tu personaje te va a dar pie, te va a dar recursos para poderlo meter en problemas, para poderlo poner en situaciones que sabes cómo va a reaccionar, porque sabes cómo es, porque ya lo conoces. Y de hecho, ni siquiera todas las características tienes que mostrarlas al lector o decirlas al lector. Algunas solamente te sirven para conocer más tu personaje y poder crearlo de una manera más completa y de alguna manera planear el arco dramático que va a llevar tu personaje a lo largo de la historia. Porque acuérdate, todo tiene que ver con el crecimiento y la transformación del personaje. Muchos hechos no importan si no tiene que ver con los personajes. Lo que le interesa al lector son los personajes, no es otra cosa. Es el crecimiento, el avance de los personajes o cómo se desarrolla la historia a través de los personajes. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo uso mucho una ficha de personaje que son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Puedes agregar muchas o puedes quitar algunas también. Lo importante es que tu personaje lo conozcas muy bien. Muy bien. Tienes que conocer todo sobre tu personaje. Por ejemplo, lo primero que yo pido es nombre, edad y personalidad. El nombre es muy importante. A veces los escritores tardamos mucho en ponerle nombre a nuestro personaje porque le damos 1000 vueltas y nunca es el nombre correcto hasta que encontramos ese nombre. Un tip a nivel global para tu novela es que los personajes los personajes importantes no empiecen con la misma letra. O sea, si se llama Simón y Samuel, a lo mejor se pueden confundir, o que no sean nombres tan parecidos. Que si empieza con M, el antagonista no empiece con M, a menos que tenga una razón de ser. Entonces trata de que sean lo más diferente posibles y que vayan con su personalidad. Hay nombres que son muy fuertes, de hombres o de mujeres, muy tiernos o transmiten amabilidad. No sé, si le pones a una mujer Esperanza, pues vas a esperar que tenga esa característica, Esperanza. Entonces, revisa bien qué nombre le pones al personaje. Pero sí, digo, este es el tip, que no se parezcan tanto. Ok. La edad, bueno, tienes que poner en la ficha. Y créanme, a veces parece algo tonto, pero me ha pasado de que después de escribir un libro, después, ay, ¿qué edad le puse a este personaje? Y su amigo, ¿cuántos tenía? Entonces, ¿por qué no haces la ficha de personaje? Entonces tienes que hacer la ficha del personaje para que realmente lo conozcas. Y personalidad, del temperamento que tiene. Puedes investigar los tipos de temperamento para que también de ahí te ayude. Pero ¿qué temperamento tiene? ¿Cómo es? ¿Sabes qué? ¿Es muy enojona? ¿O siempre le ha tenido miedo a esto? ¿O algo? O sea, ¿cómo tiende a ser su temperamento de manera global? Ahora,
Otra cosa que está aquí en toda la ficha de personaje, que es muy importante, que siempre, eso sí, siempre todos lo ven, es las características físicas. Eh, en características físicas tienes que poner a detalle cómo se corta el pelo, si tiene lunares, si tiene pecas, si tiene el pie grande, si se enorgullece de sus caderas, de su nariz, o sea, cosas por el estilo, o sea, que realmente sepas bien de forma física, lo conozcas, o sea, y qué piensa esa misma persona, ese personaje de su forma física. Eh, Otra cosa es estado marital, si es soltero, casado, en unión libre, divorciado, y en caso de tener pareja, ¿cuál es su pareja? ¿Verdad? Incluso a veces ponen, no tiene pareja, pero una expareja, bueno, puedes ponerla ahí. Su expareja es tal y pones el nombre de su expareja. Eh, Otra cosa muy importante, forma de vestir, que ya se ha hecho eso hasta una pequeña moda, que poner de una manera muy peculiar la forma de vestir del personaje. Entonces, ¿cuál es su forma de vestir? ¿Cuál es el estilo? Y si tiene algo característico en su forma de vestir. Entonces, eso es muy importante que lo pongas y que juegues con eso. Si de repente se pone calcetines verdes todo el tiempo, entonces, y salió, se puso sus calcetines verdes y se fue. Para que el lector siempre recuerde eso característico, o que, no sé, cualquier cosa que sea importante o curiosa para el lector va a servir para darle forma a tu personaje. Y estarlo diciendo, no muchas veces, pero sí mínimo 3, 4 veces esa característica, para que si quieres resaltarla, que se acuerde, ¿verdad? Y a veces simplemente dices, y tomó su abrigo negro y se lo dio a esa damisela. Entonces ya con eso vuelves a recordar ese abrigo negro, porque a veces pasa de que nos describen el personaje una vez, cómo estaba vestido, y me ha pasado mucho. Te lo describen, y tiene el pelo rojo y así, 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 y viste de esta forma, y nunca más te vuelven a describir cómo se viste, y tú te imaginaste un personaje completamente diferente. A veces pasa que dicen una característica a mitad del libro, a 3 cuartos del libro, y tú ya te lo imaginaste completamente diferente. Me pasó una vez con el libro de Neil Gaiman, no sé por qué, yo creo que tal vez fue error mío, me imaginaba al marqués completamente diferente, y cuando de repente me lo describen más adelante, ya muy adelante, o dicen una característica, dije, caray, o sea, no era como yo lo tenía en mente, y medio me perturbó la idea que fui construyendo durante todo el libro. Entonces es importante que consistentemente vayas dando pistas de cómo se visten y cómo son físicamente los personajes, para que los tengan muy, muy presentes. Y me miró, por ejemplo, en ese mismo libro, algo que hacía muy seguido y que ayudaba, es de que la protagonista, que es Puerta, decía, y me miró con esos ojos de duende. Entonces te imaginabas esos ojos de duende. Y me miró con esos ojos color ópalo. Lo decía frecuentemente, tal vez 10 veces en el libro, y estaba muy marcado, y te imaginabas esos ojos. A lo mejor cuando no lo decía, como quiera ya sabías, y estaba triste y te imaginabas esos ojos tristes. Entonces funciona mucho. No abuses de eso, pero tienes que ser consistente y repetirlo. Otra cosa, ¿tiene hijos? Si sí tiene, ¿cuántos tiene? El nombre de los hijos y la edad. Entonces, en caso de que sea un personaje adulto con hijos, tienes que ponerlos también y saber. Y si por alguna razón ya uno no está con él o con ella, también ponerlo también. Otro punto, problemas de salud. Es muy importante también, porque puedes jugar con eso. ¿Sabes qué? Si siempre está mal del estómago cuando come en la calle, entonces ya sabes que lo vas a meter en situaciones donde coma algo en la calle para que se enferme y sea algo curioso, chistoso, le mete intensidad, que cuando vaya a una junta de negocios le duele el estómago. Puedes jugar mucho también con los problemas de salud o problemas mentales. Si tiene de que, no sé, ve una persiana chueca y no puede dejar de moverla, entonces cuando esté en una reunión, que la persona esté chueca y que quiera acomodarla, ¿verdad? Entonces, juega con todo eso. Todo esto te va a servir para como recursos. Entonces, otro punto, ¿dónde trabaja? Tienes que describir dónde trabaja bien, porque a veces, si no se desarrolla en el trabajo, pero que sepas dónde trabaja, y que también metas de vez en cuando, si es contadora, si es arquitecto, un poquito por ahí. Otra cosa, futuro laboral. Eso ayuda mucho a la parte anímica del personaje, si tiene un brillante futuro laboral, o si no tiene y está en la calle, o cómo funciona eso también. Pero tienes que apuntarlo. ¿Cuál es el futuro laboral o el posible futuro laboral de ese personaje? Biografía de los padres. Eso es importantísimo. Tienes que saber quién es la mamá, quién es el papá. Dicen que irremediablemente, por ejemplo, las mujeres o los hombres se convierten en sus padres, o en gran parte de ellos. ¿Por qué? Porque tienen la creencia
es muy importante la crianza. Entonces, pero ¿qué tal si su mamá lo abandonó y nunca la conoció? Entonces también conlleva con otra forma de ser. Entonces eso te va a ayudar muchísimo a que vayas armando también la personalidad o la fuerza de tu personaje. Biografía de hermanos o de la familia. Hacer el contexto familiar, también es una familia llena de intrigas, que siempre se peleó por la herencia, y sus tíos no lo quieren, y sus tías nunca le han hablado, sus abuelos lo aman y siempre le han... O sea, algo tienes que poder poner de su familia. Otra cosa importante, ¿dónde y cómo creció? Después yo en lo personal me he dado cuenta de que todo tiene que ver con la infancia. No sé, analiza a las personas que conoces, cómo crecieron, y todo tú tiene que ver cómo creciste, cómo fuiste de niño, qué problemas tuviste, qué sueños tenías, qué deficiencias, qué cosas querías tener y no tuviste, o qué tuviste y no valoraste, o cómo fueron tus hermanos, tus papás en la escuela. Todo tiene que ver acerca de cómo creciste, de tu niñez. ¿Qué es lo primero que haces cuando vas al psicólogo que te pregunta? A ver, cuéntame de tu niñez. Los psicólogos lo saben, todo tiene que ver con la niñez, todo tiene que ver con nuestra mamá, con nuestros padres. Entonces es muy importante que pongas cómo creció, porque eso te va a dar mucho contexto y te va a abrir la puerta a muchas otras cosas que puedes jugar con eso también. Ahora, posición social en la infancia. Eso tiene que ver con lo anterior. Si era pobre, si era rico, o si de niños se volvieron pobres o se volvieron ricos, si estaba en una gran escuela o no. Es importante. Otra cosa, su miedo. Tienes que poner su miedo. ¿Cuál es su miedo? Y puedes ponerle varios. Un problema es que a veces muchos escritores hacen un personaje y lo convierten en Superman, que no tiene defectos y que es totalmente honorable. No, tienes que meterle defectos y miedos, y tienen que ser verosímiles y en congruencia con su personalidad. Por ejemplo, hay arquetipos y patrones también en la vida real. Normalmente, ¿cómo es, no sé, cómo te imaginas un diseñador gráfico o un pintor? Pues creativo, tal vez un poquito desalineado de manera física, tal vez un poquito desordenado en su vida, no tan disciplinado, porque es creativo. ¿Cómo te imaginas un abogado? Recto. Bueno, no recto, pero muy disciplinado. ¿Cómo te imaginas a una psicóloga? Tal vez más disciplinada, diferente, a alguien creativo. Entonces, es muy importante que definas esa parte también. Y siempre recuerda, ponle miedos, mínimo uno, pero puedes ponerle varios, tampoco no lo llenes de miedos, pero sí mínimo un miedo a que puede ser miedo a la muerte, miedo a los gatos, a las víboras. Indiana Jones le tenía miedo a las serpientes, y siempre jugaban con eso. Cada película lo metían con serpientes, y tú decías, ya va a caer con serpientes, y ya sabías que era lo que le tenía miedo. Y andaba en cuevas y todo, pero le tenía miedo a las serpientes, así era Indiana Jones. Y está padre porque ya sabías, y el lector ya sabía qué esperar, y siempre lo metían con donde había serpientes. Entonces, otro punto, religión o espiritualidad. Eso también funciona y puedes jugar mucho con eso. Otro punto, ¿qué lo motiva en la historia? Tienes que poner sus motivaciones. Tienes que poner qué es lo que desea. Ya hablamos del viaje del héroe, ya hablamos de varias estructuras que nos ayudan a darle forma y a ver todo el viaje que tiene, toda la transformación del personaje. Tiene que haber una motivación. Si redujeras una historia en cómo es el viaje del héroe, es una persona, un personaje que quiere algo, que lo desea, que lo logra, pero a un gran precio, y sufre por ello, y luego aprende algo nuevo. Eso sería a grandes rasgos el viaje del héroe, y es lo que tienes que hacer tu personaje, es la transformación de tu personaje. Entonces, ¿qué lo motiva? Fortalezas, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus superpoderes, por decirlo así? Puede ser que son positivos, puede ser que ese es un gran cocinero, puede ser... pone ahí todas sus fortalezas y habilidades que tiene. Y en otro punto pon las debilidades. ¿Sabes qué? La debilidad es estas 2-3 debilidades. Tiene debilidad ante, no sé, cuando entra en una situación de presión, no puede decidir bien. O tiene claustrofobia, como Robert Landon de los libros de Dan Brown. O cuáles son esas debilidades, esas cosas que lo hacen verse débil o en las que necesita mejorar. Otro punto, no podría vivir sin qué no podría vivir, sin café todas las mañanas, sin un chocolate, no podría vivir sin internet, no podría vivir sin videojuegos, no podría vivir sin libros, no podría vivir sin su mamá. ¿Con qué no podría vivir? Para que también lo enfrentes con esos miedos, que ese sería un miedo o una contrariedad en la vida del personaje. Otro punto, ¿qué es lo que no soporta? ¿Qué es lo que lo vuelve loco? ¿Sabes que a mí no me gusta la gente impuntual?
Así dicen muchas personas, bueno, ¿qué es lo que tu personaje no soporta? A mí no me gusta que la gente diga mentiras, a mí no me gusta que la gente se crea mucho. O sea, ¿qué es lo que no soporta de alguien? ¿Por qué? Porque vas a meter un personaje que haga lo que él no soporta. Entonces, si ya lo sabes, ya lo definiste, tienes que meterlo. Entonces, ¿para qué? Para jugar con eso. Entonces, eso es lo emocionante de saber y conocer tu personaje. Te vas a recursos. Entonces, otra cosa, una manía, una rutina, un ritual. ¿Cuál es su ritual? En las mañanas hace esto, esto y esto, o en las noches antes de dormir hace esto, o cada que entra da 20 pasos, da una vuelta. ¿Cuál es su ritual? ¿Cuáles son esas cosas, esas manías que tiene tu personaje, donde también le va a dar forma? Eso es divertido porque vas a conocer, o el lector va a conocer el personaje en muchos ámbitos y va a ser un personaje muy, muy real, muy verosímil. Otro punto, puede pasar las horas muertas haciendo. ¿Qué es lo que puede pasar horas haciendo? ¿Viendo Netflix? ¿Leyendo? ¿Viendo las nubes? ¿Qué es lo que puede pasar? Defínelo también, porque tal vez tengas momentos donde tenga que esperar y lo vas a poner a hacer eso que puede pasar haciendo. Lee noticias sobre qué se informa, sobre qué se nutre, qué libros lee, qué noticias ve, qué páginas sigue, qué comediantes le gustan, qué series ve Netflix, qué música escucha. Todo eso también nutre tu personaje. Otra cosa, ¿cómo pasaría una semana sin internet? Si es un libro moderno, ahorita el internet es todo. ¿Qué haría una semana sin internet? Entonces todo eso también, aunque muchos dicen que no es importante, bueno, juegas con eso también y sería bueno ponerlo. ¿Qué deportes practica o qué sigue por televisión? Si juega deportes, también ponlo. ¿Qué deportes le gustan? ¿Qué deportes no le gustan? ¿Qué programa de televisión es fan o qué artistas? Todo eso es importante también. Y por último, antes le gustaba y ahora no. Antes le gustaba esto y ahora ya no le gusta. ¿Por qué? Por esto. Entonces, todo esto, que en lo personal yo uso una ficha de dos páginas como ficha de personaje, te sirve darle forma a tu personaje. Entonces, es muy importante que trabajes en eso. Muchos se lo saltan, y yo me lo he saltado también y luego sufres. Pero muchas personas en mi taller me han dicho, oye, hice la ficha del personaje y se me abrió un mundo de posibilidades porque ya sé a qué le tiene miedo, ya sé cómo se viste, ya sé qué es lo que desea, qué es lo que ahorita no le gusta o que no soportan las personas. Eso ayuda muchísimo. Entonces, créeme, hazlo como ejercicio. No lo hagas con todos los personajes, solamente hazlos con los personajes importantes. Tu protagonista, obviamente, tu antagonista, obviamente, también, porque créeme, va a ser muy divertido ponerlo al antagonista, porque con el antagonista puedes hacer cosas locas o bizarras, porque, digo, depende cómo sea, pero si es un villano, puedes hacer cosas raras, con manías raras, con rutinas raras, y eso es divertido y eso le da forma. Y obviamente ten cuidado con los villanos, porque a veces los villanos, que ya no pasa tanto, pero ya no son tan malos, o sea, solamente son malos por hacer el mal, no. Tienes que ponerle una justificación. Y si tienes una buena ficha de personaje, cómo creció, cómo es, por qué es como es, por qué quiere lograr lo que quiere lograr, sabe que es malo o no sabe que es malo lo que quiere lograr. Entonces, tienes que poner un trasfondo y tienes que justificar hasta cierto punto las acciones del villano. ¿Por qué? Si le quiere robar la novia, bueno, ¿por qué? O si quiere destruir el mundo, bueno, ¿por qué? Entonces, por ejemplo, no sé si eres fan de la serie Breaking Bad, pero está buenísima. Y algo que lograron hacer perfecto es que Walter White, que era el personaje principal, era un profesor de química y se fue haciendo malo durante toda la serie, haciendo cosas malas, que son malas. Pero lo que hicieron bien es que toda la serie, tú como televidente, lo estabas justificando. Oye, que se metió a hacer drogas. Ah, no, pues que tenía que hacerlo porque tiene cáncer. Oye, que fue no sé, a robar esto. Ah, pues que no había otra forma, tenía que robarlo. Oye, que fue a amenazar a aquel. Ah, pues que tenía que amenazarlo. Que mató a tal persona. Ah, es que tenía que hacerlo, no había opción. Toda la serie, o sea, piénsalo, pero toda la serie, si ya la viste, toda la serie estás justificando ese personaje y estás conectado con ese personaje y quieres que le vaya bien, aunque esté haciendo cosas malas. Entonces, porque está muy sustentado el personaje. Si algo hicieron en Breaking Bad es trabajar de una manera perfecta los personajes. Es una serie lenta. No te puedo decir que tiene mucha acción, pero ha tenido mucho revuelo, pero es por los personajes, tanto la familia, tanto los villanos, estaban muy bien sustentados y justificados. Y era creíble todo lo que hacían y por qué lo hacían. Entonces, ese fue el éxito y eso es lo que tienes que trasladar a tu libro. Siempre las películas son una ventana de oportunidad para ver qué están haciendo esos profesionales que hacen guiones, esos profesionales que hacen historias, que digo, a veces aunque sean profesionales hacen cosas que no sirven, y eso demuestra
que no hay una fórmula secreta. Hay muchas técnicas, hay muchas recomendaciones, pero no hay una técnica secreta para hacer un bestseller o para hacer un hit en una película. Entonces, el viaje del héroe ayuda, tener a tu personaje definido ayuda, muchas cosas ayudan, pero nada te da la fórmula secreta para un bestseller o que le guste al público. Entonces, bueno, en resumen, trabaja en tu personaje todo lo que puedas. No escatimes en trabajar en tus personajes principales. Tal vez vas a hacer 2, 3, 4 fichas. No hagas 10 fichas, sería demasiado pesado y innecesario. Pero sí, los personajes principales y el villano, si hay 2 personajes malos también, lo puedes hacer. Y a los que no, también luego te haces una lista de personajes y nada más pones su personalidad. Como para que lo tengas claro, pero no hagas una ficha completa porque sería demasiado pesado y no es necesario que lo hagas. Bueno, entonces, yo creo que es todo. Vamos a seguir compartiendo todo lo que podamos, vamos a seguir compartiendo todo y yo sigo aprendiendo todos los días. Mis alumnos me enseñan muchísimo cuando estamos compartiendo y comentando sobre los textos o sobre las ideas, me enseñan muchísimo. Yo aprendo mucho de las ideas de las personas y he aprendido mucho a darle forma y estructura a esas ideas. Me encanta ver o hacer una estructura con ellos y ver cómo dando forma. A veces están bloqueados a la mitad del libro, no saben dónde va y hacemos varios ejercicios y se desbloquean y de repente ya tienen toda su historia frente de ellos y ya nada más está de hacerla. La principal causa de los bloqueos es porque no sabes a dónde va la historia, no sabes qué sigue. Entonces, cuando solucionas eso, se te abre todo el panorama y ya nada más está de bajarlo al papel. Bueno, muy bien, pues estos son los consejos de hoy. Vamos a seguir compartiendo muchas cosas. Espero te guste, comparte y bueno, vámonos. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Verne Caballero y soy escritor. Soy ingeniero, empresario, conferencista. Soy un geek, un loco inadaptado que le encantan las letras y quiero compartir contigo mis conocimientos. Soy profesor de escritura y he podido ayudar a múltiples generaciones de escritores con mi taller literario. Vamos a colaborar. Invítame a impartir un taller presencial o una conferencia en tu ciudad. Puedes adquirir algunos de mis libros en papel o en formato digital. Puedo ser tu coach literario o hacer tu informe de lectura. Puedes descargar mi app de Padbooks y leer libros interactivos con múltiples finales. Hay muchas cosas en las que podemos colaborar. Ese es el secreto. Juntos podemos lograr que muchas más personas puedan escribir su libro y que se enamoren de la lectura.